Canticas de Sefarad, con Fernando Rivas Mejías. Bienvenidos a nuestra nueva entrega del programa Canticas de Sefarad. En esta oportunidad hablaremos del esqueleto o estructura de la música sefaradí, la cual le hace particular y distinta frente a la askenazi. El makán o makamín en plural es el sistema de modos melódicos en los que se rigió la música de Sefarad, principalmente luego de ocurrida la expulsión y entrar en contacto con la cultura otomana. Sus orígenes datan de los modos griegos creados por Pitágoras y su evolución durante el período bizantino en la creación de lo que fueron los 8 modos litúrgicos o octoijos, en los que se entonaban los salmos según el tono correspondiente de cada semana. Con las conquistas árabes islámicas del norte de África y posteriormente de Constantinopla por los turcos, el sistema evolucionó a un sistema de estructuras de intervalos llamados jins, en los que se componían los tetracordos. Estos tetracordos se unían uno distinto mediante un puente y conformando un makán o escala de octavas. Los judíos de Sefarad y del norte de África aprendieron este sistema directamente de los árabes y lo aplicaron en la composición de las distintas canticas, así como en lo que fueron los pirutín y los rezos o tefilot. Los makamín son hoy ampliamente usados en la música contemporánea de Turquía y de los países árabes, llegando a ser más de 60. Sin embargo, en la tradición sefaradí su empleo no excede de 15 escalas, las cuales podemos mencionar: Rast, Nahawan, Mijaben, Saba, Hosseini, Mehayar, Kur, Shika, Hijáz, Mahur, Ahan y Bayat o Bayati. El primer makán es el rast, cuya palabra en turco significa primero o cabeza, empleado por lo general en cada inicio del mes lunar o Rosh Hodesh. Escucharemos en esta oportunidad desde los Estados Unidos al Hassan Edward Azarak, entonando la Abdalá en este makán festivo y alegre. Rast. Los makamín pueden ser considerados como patrones para las distintas melodías o nosaj, pero su aporte va mucho más allá de una simple melodía. El makán expresa emoción y sentimiento, por lo que requiere del adecuado conocimiento de un hasán o cantor, quien no deberá utilizar una escala o makán sombría o nostálgica en un oficio alegre de Brit Milá o de matrimonio. La diferencia entre un makán y otro radica en sus intervalos. Mientras más grande o distante, será más melancólico. El uso del intervalo del tono y medio dará origen a escalas pentatónicas que definirán makamín como Nahawan, Saba o Sika. El uso del ritmo o shamai definirá si se trata de una melodía alegre o triste. Los intervalos o distancias denotarán diversas expresiones. En el caso de Mijaben, podemos mencionar la melodía de Atikva. Allí tenemos
Ba 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 ba. La conexión de dos tetracordos armando por medio del puente, y en el tetracordio final encontraremos lo que es el intervalo más grande, que es el pentatónico. Es común en la música instrumental e incluso en la vocal el hacer usos de estos patrones melódicos para improvisaciones, como cuando se realiza la aliyá frente al Sefer Torah, en el cual muchas veces el Hassan hace pues una demostración. En realidad no es una demostración vanidosa, es magnificando la importancia de lo que es la proclamación de la Torá. Esta improvisación tiene como nombre Taksim. En la música sefaradita podemos resaltar un macán que resalta de manera particular, y es el Hiyaz, caracterizado por ser un macán triste, melancólico e incluso oscuro. Sin embargo, esto se diferenciará al ser interpretado con un shamay más rápido o lento. En esta escala resaltan canticas célebres como los bilbilicos, Adio Querida y Abraham Avino. Las primeras dos con shamay lento, lo que les definirá como nostálgicas o melancólicas, mientras que la última será claramente alegre por su shamay movido. En esta oportunidad escucharemos a los bilbilicos interpretado por Consuelo Luz en su álbum Deseo del año 2000. Los bilbilicos cantan con suspiros de amor. Los bilbilicos cantan con suspiros de amor. Mi neshama, mi ventura está en tu poder. Mi neshama, mi ventura están en tu poder. La rosa en florece en el mes de mayo. Los sefaraditas siguieron la fórmula bizantina de emplear por cada semana una escala o patrón distinto, principalmente a lo que atañe la tradición de Estambul o de los Balcanes. Esta alternabilidad suele tener sus excepciones, como es en el caso de las festividades donde la música ha de aportar con la expresión y emoción que corresponde. A modo de ejemplo, podemos mencionar que para Kabbalah Shabbat puede o suele emplearse el nahua, que es un patrón, es un macán alegre, mientras que para el arbit es común usar un macán más oscuro, como el nahawand. En el caso del shachrit del Shabbat, dependerá del tema de la parashá. Durante la semana tendremos Musaf para Shachrit, Ras para Minjá y Bayat para el arbit. Esto, sin embargo, dependerá de cada comunidad. Para finalizar, escucharemos al Hassan y tenor Alberto Mizrahi
mejor conocido como el Pavarotti judío, quien nos interpretará Addio querida en el Macán Hijaz. Los intervalos de este Macán ayudarán a plasmar el sentimiento de destierro de esta popular cántica. Hasta un próximo encuentro con más música en Cánticas de Sefarad. No quiero la vida, me la amargates tú. Addio querida, no quiero la vida,